Este lunes el Vasco Aguirre dio la lista de esos jugadores que va a echarle mano para el Final Four de la CONCACAF Nations League, donde estará participando México, por supuesto. Y en esa lista hay 9 jugadores que militan en el fútbol europeo, entre ellos Raúl Jiménez y Santi Jiménez. Hay que decir que el Chucky Lozano quedó descartado por lesión y Guillermo Ochoa por decisión técnica. Pero vamos a aprovechar y vamos a revisar el presente de ambos, ¿verdad? Porque son dos de los jugadores que hasta ahora han sido de los más destacados en Europa y que siempre estamos ligándolos a que puedan ver las mieles de la selección, entendiendo que falta menos para el próximo Mundial de Fútbol. Raúl Jiménez viene de anotar su 12º gol de la temporada con el Fulham y él pide la titularidad. Sumadas a sus 3 asistencias, también es el mejor en contribuciones de gol con 15. Javi, ¿qué tan importante va a ser Raúl Jiménez para el Tri, empezando por este Final Four de la CONCACAF Nations League? Parece que está en estado de gracia, Caro. Raúl Jiménez está jugando bien, ya recuperado. Me parece que estamos viendo la versión más cercana a aquel Raúl Jiménez antes de aquella grave lesión que sufriera y que lo dejó muy mal. Incluso el periodo de recuperación fue tan largo que apenas estamos empezando a ver una versión, insisto, más cercana a ese Raúl Jiménez. Yo creo que va a ser muy importante el concurso de Jiménez, insisto, porque como sabemos, los goleadores son de rachas y en este momento el que está mejor en forma es justamente Raúl Jiménez. La aportación que pueda tener que es uno de los goleadores históricos de la selección mexicana, creo que puede ser fundamental. Sí, creo que la apuesta claramente va por ahí, porque está jugando mejor, porque está haciendo goles, porque está recuperado, porque está ganando confianza. Y del otro lado, tenemos que hablar también, creo que inevitablemente, de Santi Jiménez. Él ha quedado de ver todavía con la selección mexicana. Así que para mí, y seguramente para el Vasco, lo tiene muy en claro que Raúl Jiménez. Hay también opciones en México. No está Henry Martin para esta convocatoria, está, por ejemplo, un Alexis Vega, pero me parece que en el hombre que confía hoy, por lo que ha visto, por su fortaleza, por su confianza, yo diría por su contundencia, es Raúl Jiménez. Para mí es el 9 claro de la selección mexicana, claro. Hay un común denominador, Barak, para entender por qué Raúl Jiménez está en estado de gracia y que pueda ser aprovechado por el Vasco Aguirre para que realmente se potencie la calidad de este jugador a nivel de selección. Yo creo que no porque es la historia del fútbol mexicano y de la selección. Podemos remontarnos a tiempos de Hugo Sánchez y a la pregunta de por qué Hugo Sánchez mete tantos goles, el Real Madrid no mete goles con la selección nacional. Y la respuesta básicamente es la misma. Mira quién tiene alrededor y quién es su entrenador y cuál es su sistema a nivel de club y lo que tiene en selección nacional, ¿no? Comparas a los compañeros de los grandes delanteros del fútbol mexicano, que no han sido tantos, pero aquellos que han metido goles en Europa y sus entornos son muy distintos a los que les puede dar el fútbol mexicano. Y si Hugo Sánchez no tenía a una generación a su nivel, no, ni comparar a la generación ahora que tiene el fútbol mexicano, que es mucho peor a la de los años 80, desde mi punto de vista. Entonces, a partir de ahí, y luego de un técnico que se parece muy poco, Javier Aguirre, con Silva, yo creo que son pocos los elementos que uno podría tomar del Fulham, que además es siempre, ¿no? Para no ser injusto tampoco con Javier Aguirre, es muy distinto trabajar con una selección que trabajar con un equipo, estar todos los días, ensayando, error, repetición, todo lo contrario a selección, llegan todos, se bajan del avión, entrenan un partido, previo al partido, juegan y vámonos todos a casa otra vez. Eso es muy complicado para cualquier entrenador, pero sí es cierto que el Fulham tiene individualidades destacadas más allá de Raúl Jiménez que facilitan lo que en el contexto de selección nacional Raúl no tiene, y no estamos hablando de un equipazo tampoco, ¿no? Pero tenemos un equipo con Smith Rowe, tienes un equipo con Iwobi descolgando por la derecha, como en este último gol que es mérito de Raúl porque tiene un muy buen control orientado y la definición, pero hubiera sido imposible sin la descolgada tremenda de un jugador como Iwobi, y de esos no hay en el fútbol mexicano. De esos sirve Raúl Jiménez históricamente, ¿no? Porque ahora se llama Iwobi y en su momento era Adama Traoré, en los mejores momentos del Wolverhampton.
equipos, tanto Wolves como Fulham, muy físicos, muy fuertes, muy altos. México no tiene eso. Así. No tiene eso, pero tiene a Raúl Jiménez. Hay que decir que en esta derrota del Fulham ante el Brighton, él marcó el primer gol del partido al minuto 35. Ya después vino la remontada del rival que estaba jugando en casa. O sea, ¿qué destacas tú, Richard, de este partido y de la forma como Raúl Jiménez abrió el marcador? Como para entender un poquito el contexto de un partido del fin de semana que nos trae explicaciones del por qué Raúl Jiménez está viviendo tal momento. Sí, a ver, el Brighton domina el partido ampliamente, pero ampliamente. El único remate entre los 3 palos del Fulham es el gol de Raúl Jiménez, producto de una muy buena jugada, seguramente una jugada tal vez hasta ensayada, donde él en el control pareciera que la pelota se le iba larga y después la termina definiendo de gran manera en el primer palo. Raúl Jiménez está en un equipo que pocas oportunidades puede ofrecerle para que marque, y es una realidad, ¿no? Ejemplo de los 2 remates que tiene el Fulham son de Raúl Jiménez. Uno va por fuera y el otro es el gol. El único tiro entre los 3 palos del Fulham contra el Brighton es el de Raúl Jiménez, el que termina por ser el gol. Entonces es un delantero que tiene tan pocas posibilidades de anotar, tan pocas oportunidades, porque el equipo a sus espaldas no le respalda con el volumen ofensivo que él requiere, de generación de situaciones, de apertura de espacios, de tener compañeros que metan buenos centros, porque eso también es una de las deficiencias que hoy tiene el Fulham. Entonces pudiéramos tener una mejor versión de Raúl Jiménez. Con lo poco que logra el Fulham, Raúl Jiménez es capaz de hacer lo que viene haciendo en esta temporada, de ser un jugador destacado y que obviamente apunta a estar dentro de las consideraciones, no solo para esta convocatoria ahora en la Nations League que prepara el Vasco Aguirre, sino que creo que la edificación de la selección mexicana tiene que tener como uno de sus pilares a Raúl Jiménez, obviamente con la presencia del Chaquito y alguno que otro para conformar lo que debe ser la parte ofensiva de una plantilla. Pero creo que Raúl Jiménez hoy por el presente, sin duda alguna, tiene que ser el más importante. Tal vez se pueda equilibrar un poco en la medida que Chaquito tenga también compañeros que le surtan de más juego, o él pueda mejorar y aprender algunas cosas que le falta por aprender todavía a Santiago Jiménez en su estancia en el Milan, como ese juego de arrastre de marcas, por ejemplo, que no se le da tanto a Santiago Jiménez, pero que Raúl sí te la sabe hacer. Entonces, en México hoy, en el caso del Vasco Aguirre, se encuentra con 2 muy buenos delanteros, pero uno que es más delantero por lo completo, por lo que te hace el juego de un delantero sin balón, de arrastrar marcas, de desgastar centrales, que es parte de lo que todavía hoy le falta por crecer al Chaquito Jiménez y que seguramente en una institución como el Milan lo va a aprender. Bueno, ya me hablaste entonces del Chaquito Jiménez. Antes de que te preguntara, me encanta porque justo quería pasar al Jiménez con G, y al Jiménez que se ha apagado desde que cambió de fútbol. Santiago Jiménez lleva 3 goles y 2 asistencias en 9 partidos con el Milan. Anotó 16 y 3 asistencias en 19 compromisos con el Feyenoord al inicio de esta temporada. A ver, levante la mano, quiero verlo a los tres de vuelta. ¿Quiénes eran los que querían que el Chaquito se fuese al Milan? Ay, sí, ahora todos esconden la mano. Tira la piedra y esconden la mano. Yo sí. No, yo nunca dije que lo quería en el Milan. Ahí está Javi. Ahí no te lo había visto, Javi. Ok, explícame. ¿Qué le pasa al Chaquito? A ver, a riesgo de redundar con mis compañeros, voy a hacer un copy-paste de lo que ha dicho Richard y Barak. Eres tan bueno como el talento que te rodea. No digo que tenga mal talento, al contrario, tiene grandísimos jugadores el Milan. Aquí el tema me parece que tiene que ver más con un estado de forma y con la compenetración que pueda tener un jugador con el plantel. Realmente tiene pocos partidos con el conjunto del Milan. Es cierto que llegó tumbando caña, como decimos por acá, es decir, marcando goles, dando asistencias. Parecería que ¡pum!, ya había llegado ya el gran jugador que esperaba el Milan para hacer goles y tratar de recuperar lo que no ha podido hacer, por ejemplo, en la Liga en el 9º lugar de la clasificación, todavía vivo en la Copa Italia. Pero hoy por hoy, creo que lo que está pasando al interior del Milan no solamente es baja o por una situación de baja de Santi Jiménez, sino es el comportamiento colectivo del equipo. Este equipo, y verlo a mitad de la tabla en la Serie A,
nos dice mucho de lo que no está haciendo el equipo. Y yo creo que hay una especie de contagio, Caro, compañeros. Es decir, sí, puedes tener mucho talento, hay talento a tu alrededor, pero no han sabido conjuntarlo, han cometido errores muy puntuales, errores también groseros, y por eso no se han dado los resultados. Creo que se está contagiando, me parece, Santi, del mal momento que está viviendo el Milan. Creo que con Santi o sin él, el equipo hoy estaría igual. Es decir, Santiago Jiménez hasta hoy, con todo respeto y con todo el aprecio y admiración que le tengo, no ha sido un factor en el Milan todavía. Sí, ni siquiera en la victoria que tuvieron el fin de semana ante el Lecce, el 3-2, marcó, hubo un autogol y luego 2 de Pulisic. El primero de penal pudo verse como uno de los goleadores de este partido que sumaron los 3 puntos en el calcio. Te pregunto, esto de que no se han compaginado, ¿es culpa del técnico de Conceição, Barak? Sí, a ver, es el último culpable, no es el primero. Claramente, si llegó Conceição es porque el Milan andaba muy mal con Pablo Fonseca. No es que Pablo Fonseca decidió irse y ahora qué hacemos sin la maravilla de técnico que teníamos. Con Pablo Fonseca el equipo venía mal, con Stefano Pioli, que hizo maravillas la última temporada de Pioli, esto es la temporada pasada, ya había una necesidad de cambio, el Milan venía a ganar el Scudetto y había bajado el escalón o varios escalones, pues yo creo que pasa mucho más allá del entrenador. Hay que entender que este Milan, después de muchos años, mucho esfuerzo y mucho dinero, salió campeón hace 3 temporadas, gana el Scudetto y en lugar de construir a partir de ahí, decide desmoronarse. Lo primero que hacen los dueños es venderlo, ¿no? Pasa de manos norteamericanas a otro grupo de inversión norteamericano que se ha preocupado muy poco, honestamente, hasta este último mercado de invierno por invertir de manera inteligente. Llegó Cardinale como la cara de este grupo de socios inversores al Milan, y lo primero que hacen es a una leyenda que más venía haciendo un trabajo extraordinario con Paolo Maldini en la dirección deportiva. Le dan las gracias, porque pues, lo típico, ¿no? Nueva gerencia y que se vayan todos los que estaban. Paolo Maldini, mentalidad 100% norteamericana, ¿no? Llegan nuevos dueños, entonces que se vayan los que estaban. ¿Y a quién traen? A Zlatan Ibrahimovic. Creo que eso dice muchísimo, ¿no? Los perfiles de Paolo Maldini y de Zlatan Ibrahimovic no podían ser más distintos. A partir de ahí se va entonces Pioli, llega Fonseca, fue mala idea, y finalmente ahora sí llega Conceição a mitad de temporada y lejos de solucionar las cosas, quizás las ha empeorado. Ha ganado ciertos partidos importantes, empezó muy bien, viniendo de abajo en la Supercopa, pero con victorias importantes contra Juventus y Milan, y no ha encontrado soluciones, y lo que es peor, ha tenido herramientas. Le trajeron a futbolistas como Santiago Jiménez, como Joao Félix, un par de futbolistas de la Serie A que venían a hacer un plantel con más profundidad, y los resultados han empeorado. Ni siquiera es que se hayan mantenido como estaban. Este Milan es peor. Claro. Ahora, más allá de todo eso, ¿no? Se va Álvaro Morata, llega Jiménez en su lugar, y yo honestamente no veo que Santiago Jiménez lo haya hecho mal. No, como dice Javier, no ha logrado que el Milan sea mejor. No, el Milan sigue siendo igual de patético con Chaquito y sin Chaquito, pero sus números para lo que genera el Milan, para cómo está el Milan, no son malos. No son malos. Y en este último partido contra el Lecce, que no metió gol, que lo sacan al minuto 62 y el equipo va perdiendo, y sin él remonta, ¿no? Y entra Joao Félix, que no había hecho nada, y mete gol, y Pulisic anota un par de veces y acaba como héroe. Sí queda mal parado, porque tú ves los números y dices, bueno, Santiago Jiménez en la cancha, 62 minutos, el equipo va perdiendo, sale la cancha, el equipo remonta, conclusiones fáciles de sacar, no sirve para nada. En realidad hizo un buen partido. Para mí, esos minutos estuvo mucho mejor que en muchos otros en donde metió su gol. ¿No? Metió su gol y no pasó más nada con él. Sí, un delantero vive de los goles, pero hay que ir un poquito más allá, ¿no? De la producción, y yo creo que particularmente este último partido contra el Lecce hizo un buen partido.
Claro, y qué bueno que lo denotas. Me imagino que el Vasco Aguirre estará pendiente de esos detalles como para no creer que esto del mal momento del Milan tenga que ver con el Chaquito Jiménez, porque sin duda es posible creerse que este estado del club y de este cambio le pueda rebotar a nivel de selección, donde sabemos, Richard, que todavía la debe. Entonces, ¿de qué manera, y esta es la pregunta final que te hago, de qué manera este momento bajo en Italia le pueda impactar negativamente pensando en el Final Four, o todo lo contrario, se destape y llegue a su club con mejores bríos? Que yo creo que él en Italia no ha estado bajo. El tema es el equipo. Yo en eso coincido con Barak y con Javier. A ver, hay que entender que el problema del Milan, creo, es cómo está construido el equipo. No es algo que va a resolver la llegada de un técnico ni que va a resolver la llegada de un delantero. Creo que el Chaquito Jiménez no ha estado mal. De hecho, en ese mismo partido frente al Lecce, él se fabrica una jugada él solo, de un balón que queda mal rechazado en el área, y él desde el suelo caracoleando. O sea, te muestra cosas de liderazgo. Ahora, el tema es que ni siquiera en su mejor momento con el Feyenoord al Chaquito le iba bien en la selección mexicana. Recordemos lo que sucedió en Copa América, por ejemplo. Si no es aquel gol de Copa Oro contra Panamá, el Chaquito Jiménez, más allá de lo bien que le iba en el Feyenoord, no te terminaba de trasladar ese buen momento de Europa a la selección mexicana. Yo creo que hoy con Javier Aguirre puede ser diferente. Hoy creo que con Javier Aguirre, por la experiencia que tiene Javier, por la capacidad que tiene para manejar, para entender cómo viene un futbolista de Europa, porque Javier Aguirre estuvo en el primer nivel en Europa dirigiendo en España, sabe cómo encontrarle la vuelta y cómo compaginar esas diferencias cuando sales de un vestuario de un equipo en Europa y llegas y te incorporas a una selección como la mexicana. En México, el que tiene que adaptar su juego ofensivo a Raúl Jiménez y a Chaquito. No son ellos los que se tengan que adaptar. De pronto se tiene que adaptar a alguien de la mitad de la cancha, de la zona de volantes, pero el equipo tiene que alimentar de juego ofensivo a su delantero. Y es ahí donde el Vasco Aguirre tendrá que darle ciertas directrices o encontrar la forma para que Raúl Jiménez esté más cómodo, para que Raúl Jiménez se ofrezca más, para que Raúl Jiménez le dé opciones de pase, le marque líneas de pase a sus compañeros, como para él poder triunfar dentro del área. Yo creo que el Chaquito Jiménez no tiene nada malo hoy lo que él está haciendo individualmente en Europa. El Milan es el que está mal construido. Ahí está. Bueno, esa es la opinión compartida y esto es lo que salva al Chaquito Jiménez. Lo importante es que va a tener otra oportunidad con la selección cuando se juegue este Final Four de la CONCACAF Nations League, porque los dos llegan como piezas fundamentales en la delantera del Tri para que lleguen los goles en la selección mexicana de fútbol.